Buenas, vamos a configurar esta vez un servidor DNS a través del fichero o archivo bint9 en Ubuntu Service o en Ubuntu directamente. Lo que haremos será una consola de Ubuntu, la máquina virtual, pues la abriremos. Nos daremos cuenta que está en la red NAT para poder descargarnos el fichero desde internet. Iniciamos la máquina. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que se podría hacer, digamos, en un packet tracer. Que veis como aquí tenemos una autoridad, un servidor DNS, la autoridad. Si lo abrimos, veremos que la configuración va a ser prácticamente la misma que nosotros vamos a crear. Vamos a crear un servidor DNS, vamos a darle IPs y vamos a crear el dominio. Lo que queremos también será darle una IP al servidor, como en este caso hemos hecho aquí, en Packet Tracer. Y lo haremos todo en Ubuntu. Perfecto, una vez iniciado Ubuntu, entramos con la contraseña del usuario que tengamos. Para abrir el terminal ya sabéis que es Control-Alt-T. Entramos como superusuario, contraseña de dicho usuario, y vamos a proceder a bajarnos el fichero que nos hace falta, o el archivo, para poder instalar o configurar el servidor DNS en Ubuntu. El fichero archivo se llama bint9. Ya sabéis, podemos instalar es apt-get install bint9. Enter, leer los paquetes, decimos que sí, se comienza a descargar el fichero. Vale. Como veis aquí al final nos sale un mensaje de que el servicio bin se ha descargado correctamente. Perfecto. Si en algún caso no descargara, el mismo Ubuntu te pide que hagas un apt-get update, que es para poder refrescar, digamos, de alguna manera todos los ficheros. Lo aplicas y luego vuelves a aplicar el install bin. Vale, como ya nos hemos descargado el fichero, vamos a proceder a ver si se ha descargado correctamente. Entonces vamos a hacer un ls y vamos a mostrar la carpeta init.d. En esta carpeta están todos los ficheros o archivos que nos hemos descargado. Enter, y como podemos ver, aquí está el fichero que nos hemos descargado, bin9. Una vez hemos verificado que está descargado, vamos a apagar la máquina virtual y vamos a apagarla para ponerla en red interna. Red interna, y lo iniciamos. Esperamos a que inicie. Y los pasos que vamos a verificar ahora es crear un dominio y modificar el archivo de ese dominio donde están todas las configuraciones de dicho dominio. Vale. Entramos con la contraseña. Para abrir el terminal, otra vez, Control-Alt-T. Vemos que en la parte superior derecha nos aparece este iconito. De momento, le damos un clic al botón derecho. Como vemos que no sale ninguna opción, pues de momento lo dejamos. Entramos como superusuarios, contraseña de dicho usuario. Vale. Y como ya hemos comprobado y verificado antes que el fichero o archivo bint9 se ha instalado correctamente, vamos a dirigirnos a la carpeta o al directorio de ese fichero. En este caso sería cd, etc y bint9. No, bint9 no, sería solo bint. Estamos aquí, hacemos una ls para mostrar. Y vemos que tenemos bastantes ficheros. Vale, el que nos interesa es el named.conf local. Vale, entraremos con el nano named.conf.local. Como podéis ver, nos ha abierto un fichero en el cual hay bastantes cosas. De esto no tocamos nada, no tocaremos nada. Y esta página, bueno, este fichero nos sirve para poder crear nuestro dominio. En este caso, iremos hasta abajo y pondremos los comandos zone
espacio, entre comillas, aquí introduciremos lo que es el dominio que queremos crear. En este caso será, pondré un ejemplo, martinsolano.com, cerramos comillas y abrimos corchete. Vale, esto tiene que ser así, entre comillas, el dominio, el corchete y zone. Zone tiene que ir con un espacio. Aquí debajo lo que pondremos será type master, que le estamos indicando que será el servidor master, el primario, por así decirlo. Siempre un punto y coma al final. Perfecto. Otro enter y debajo lo que vamos a poner será donde se encuentra el fichero de configuraciones de este dominio. Entonces le damos a file, etc, bin y aquí pondremos db.martinsolano.com. ¿Por qué ponemos db? Pues db ponemos porque será el fichero en el cual vamos a configurar las especificaciones de este dominio. Dos comillas. Aquí al principio también tiene que ir dos comillas y al final tiene que ir punto y coma. Corchete, punto y coma. Vale. Tenemos que fijarnos bien, no dejarnos ningún punto y coma ni ninguna comilla. Zone, ¿qué es? Para crear el dominio. Aquí es donde se abre el corchete. Vale, al abrir el corchete estamos diciendo que es un tipo primario, un tipo master, y a la vez también estamos diciendo que la configuración de dicho dominio se encuentra en etc, en bin, en db.martinsolano.com. Punto y coma. Como ya no configuraremos nada más, cerraremos el corchete y punto y coma. Salimos de aquí. Control O para guardar, Control X para salir. ¿Cómo podemos verificar que lo que hemos configurado está correctamente? Con este comando, name.checkconf. Al darle Enter y no sale nada no quiere decir que esté mal. Quiere decir que si no sale nada, estaremos configurado correctamente. Haremos una prueba por si nos dejamos algo. Vamos a entrar al documento otra vez. Vamos a quitar el punto y coma final, por ejemplo. Guardamos, salimos y vamos a dar el checkconf. Como podéis ver, sale un error. Quiere decir que en la línea 11 tenemos un error. Vale, pues entonces entramos al documento y como podéis ver, es bastante exacto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir de la línea 11 hay un error, que es que hay que cerrar con punto y coma al final. Control O para guardar, Control X, otra vez y correctamente. Una vez aquí, ya sabemos que hemos creado un dominio. Vale, perfecto. Hacemos un ls y vemos que lo hemos configurado correctamente. Ahora lo que nos interesa es configurar el archivo que hemos creado antes. Como os habéis dado cuenta, en Nano hemos dicho que en el fichero donde se encuentra es db.martin.solano.com. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos crear este fichero aquí, porque si no está, el dominio buscará el fichero y como no está, pues no será correcto. Vale, entonces de aquí tenemos que coger el db.local. ¿Por qué este fichero? Ahora lo veremos. Vamos a mirar qué hay dentro de db.local. db.local con un nano. Como podéis ver, la información que sale aquí es prácticamente casi como la misma que nos saldría en Packet Tracer si entramos en un modo más gráfico. Podéis comprobar que es más o menos casi lo mismo. Entonces es lo que nos interesa a nosotros configurar. Vale. Como todo esto se llama db.local, ¿vale? Pero en el caso de que, por ejemplo, nosotros verificamos que estamos configurando este archivo, le cambiamos el nombre por db.martinsolano.com y, por ejemplo, sin querer, borramos alguna cosa porque se nos puede ir el teclado, ya no podemos hacer nada, porque ya hemos verificado, digamos, el archivo original. Para evitar estos disgustos o cualquier tipo de error que te pueda ocurrir, directamente lo que vamos a hacer va a hacer una copia de ese fichero. Es una copia de local y entonces vamos a hacer esa copia y vamos a crear nuestro fichero. Por ejemplo, y vamos a crear el mismo fichero que le hemos indicado en el named.conf local. martinsolano.com. Hacemos un ls. Vale, como podéis ver, se ha creado dicho archivo. Y si entramos dentro del archivo, podéis ver que está la misma información que local. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pues sin querer borro
cualquier tipo de acción, tranquilamente puedo volver a copiar el archivo original. Esto va mejor así. Vale, en este caso lo que tenemos que configurar dentro de este archivo es prácticamente lo mismo que en Packet Tracer. Tenemos que borrar el SOA y tenemos que decir que esto es autoridad, que es la autoridad, que es el principal, el DNS principal de este dominio. Aquí pondremos autoridad y no nada de espacios. Es mejor que todo quede alineado y mejor le damos al tabulador y aquí ponemos autoridad y aquí pondremos admin. De aquí no configuraremos nada más, no configuraremos ni tocaremos nada de esto. Lo que nos interesa es configurar lo último. Borramos todo lo que esté escrito. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a proceder, que os deis cuenta, vamos a configurar lo mismo, claro, acordándonos, porque esto es un poco más complicado aquí, como si modificáramos este paso de aquí en un Packet Tracer, por ejemplo. Como podéis ver, el SOA es lo que hemos dejado aquí, que solo hace falta poner la autoridad del dominio que vamos a crear, que es la autoridad principal. ¿Vale? Lo que vamos a proceder aquí a configurar aquí abajo es lo que hemos configurado, por ejemplo, aquí. Aquí lo que hemos configurado es una IP, una record, más IPs y un alias, que es el CNI. Vale, pues haremos lo mismo en Ubuntu. Lo que pasa aquí es un poco diferente y es más de memoria. Primeramente, vamos a configurar el dominio. El dominio es martinsolano.com y vamos a poner in, siempre se pone in, un NS que quiere hacer referencia a ¿qué es ese dominio? Vale, pues ese dominio es autoridad.martinsolano.com. En este fichero tenemos que darnos cuenta que cada vez que pongamos un .com tiene que ir siempre al final un punto. Y ya sabéis, nada de espacio, siempre con tabulador y que quede todo más siempre bien alineado. Vale. Ya hemos dicho que martinsolano.com está dentro de este dominio, que es la autoridad. Vale, perfecto. Entramos adentro y aquí vamos a proceder a dar IPs. Vamos a decir que autoridad.martinsolano.com.in. Para dar IPs, ¿qué significa? Pues que para dar IPs es la A, de A record, pues la A. Y aquí solo vamos a indicar, por ejemplo, que autoridad martinsolano.com, que esto hace referencia a cuál es la IP de ese DNS, de ese servidor, y vamos a poner 118.110.2. Vale. Aquí no hace falta poner punto final, nada, solo el único punto que has de poner al final es un .com. Aparte de autoridad, vamos a crear, por ejemplo, pues, un web server. Por ejemplo, aquí, como podéis ver en Packet Tracer, hemos creado autoridad y aparte de autoridad, un web server. Un web server lo que se encarga es de dar códigos en HTML. Tú configuras un web server para que dé códigos HTML y un servidor para que tenga la configuración de dicho servidor, DNS. Pues ahora aquí pondremos un web server.martinsolano.com y lo mismo. Porque vamos a definirle una IP y aquí vamos a decir que el web server tiene la IP 3, por ejemplo. Las IPs que pongas tú aquí no hace referencia a que tienes que sabértelas de algún lado o nada, porque aquí lo que estás configurando es el documento. Aquí tú estás haciendo como una especie de boceto o estás, dando una idea de lo que vas a configurar después. Porque como habéis visto, al entrar a la máquina virtual, yo aún no he configurado una IP para esta máquina. O sea, para este Ubuntu no he configurado ninguna IP. O sea, lo que quiere decir que lo que yo esté poniendo ahora mismo aquí es lo que tendré que poner yo cuando hago un web server. Para que me funcione, pues a ese web server, que será, por ejemplo, otra máquina virtual, tendré que poner esta IP para que este servidor haga a ese web server que ese sea su web server. Y a esta autoridad, ¿vale? También luego tendré que configurarle, entrar en interfaces para configurarle una IP para que el mismo DNS tenga esta IP, para que él mismo sepa que esa IP es la autoridad. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera añadir otro dominio, prueba.martinsolano.com, esto quiere decir que yo voy a hacer otro subdominio, ya puede ser un ordenador, y yo le estoy diciendo que ese ordenador tiene que ser tal IP. Y claro, entonces a ese ordenador o a ese subdominio, si yo lo llego a abrir o
o a ejecutar, tendré que decirle que ese dominio tiene esa IP. Y tendré que ponerlo estáticamente, porque si no, el servidor no lo encontrará. En este caso lo quitamos. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner un CNAME. En este CNAME lo que haremos es, por ejemplo, poner una dirección web, de nuestro dominio, martinsolano.com. Aquí lo que estamos indicando es que martinsolano.com es como el alias de webserver.martinsolano.com. Vale, ¿esto qué quiere decir? Aquí lo que queremos decir es que, por ejemplo, que si yo en un buscador pongo esta dirección, el servidor DNS lo que va a hacer es, vale, tú le pides la información de ordenador al servidor DNS. El servidor DNS va a ver que martinsolano.com es webserver.martinsolano.com y a la vez webserver.martinsolano.com tiene esta IP. Y como haremos configurado otro servidor con esta IP, que será especialmente webserver, directamente de ahí te mostrará esa información. Entonces, el camino que, digamos, podría recorrer es, por ejemplo, si este ordenador yo pongo en web browser www.martinsolano.com, aquí sería martin.com solo. ¿Veis? Me está respondiendo, me está diciendo, pues me está dando algo que se ha configurado en su momento en ese web server con códigos de HTML. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que el camino que ha hecho aquí es de aquí, pasa por el switch, pasa por el router. Como yo le he puesto martinsolano.com, ¿vale? Primero ha preguntado a este dominio de aquí, a este dominio que es un dominio local, ¿a dónde me estoy dirigiendo? Vale, como ese dominio principal, aquí, este dominio local, aquí tiene puesto que martin.com, ¿vale? Martin.com es autoridad, o sea, me está diciendo que este dominio pertenece a este dominio. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí se va aquí. Vale, y de aquí hemos visto que ya, como sabe ya dónde está, ha dicho que como es lo mismo, este dominio pertenece a autoridad, vale, va aquí. Ahora ha transformado el nombre en una IP y le está diciendo que esto se encuentra en esta IP. Vale, entonces, como ya sabe qué IP tiene, pues viaja por el router, viaja hasta aquí y como ya le ha dicho en IP, va directamente al 1.3, que es, vale, entonces aquí ¿qué pasa? Aquí en este servidor, que es la autoridad, ya le ha preguntado dónde está www.martin.com. Vale, pues entonces aquí veremos que martin.com, 3 W, quiere decir lo mismo que webserver.martin.com. Entonces aquí ¿qué pasa? Que aquí nos da otra IP. O sea, nos da, digamos, como decir, sigue tu camino que ya tienes otra IP a dónde dirigirte. Vale, pues ¿ves? Ahora nos dirigimos a la 11.2. La 11.2, ¿qué es? Un servidor que es el web server, que es el servidor HTTP. Vale, como podéis ver, aquí ya digamos que es donde nos ha dirigido. Como nos ha dirigido aquí tienen configurado un HTTP, o sea, en códigos HTML, ¿ves? Han configurado unas cosas, por ejemplo, en este caso es Ricardo Madafaka, que es lo mismo que nos ha salido en el web browser. Vale, entonces, ¿qué pasa? Una vez llegado a este punto, al web server de aquí, podéis ver que esta información, claro, ha llegado al punto final, lo que yo quería ver ya está aquí, vuelve. La información otra vez por donde ha volvido hasta aquí. O sea, este es todo el camino que ha recorrido, cuando tú preguntas, eso, digamos, es un servidor DNS. Te encamina por las IPs hasta que llegas al final, hasta lo que tú consultas. Vale, pues entonces, aquí lo que haremos, bueno, como hemos configurado todo esto, no olvidemos de Ubuntu, vale, vamos a guardarlo. Control O, Control X. Para saber que todo esto está correcto, que hemos configurado, hemos puesto los parámetros y las configuraciones correctas. Vale. Aquí lo que haremos, hay un comando para verificar esto, que es el named checkzone, perdón. De aquí lo que pondremos será el dominio que hemos creado, será martinsolano.com, espacio, de aquí vamos a indicar dónde está alojada la configuración de este dominio. Bin. Y pondremos donde hemos hecho las configuraciones, db.martinsolano.com. Vale. Este comando, ¿qué quiere decir? Que va a chequear
que martinsolano.com, este dominio, y estas configuraciones son correctas. Como podéis ver, sale OK. Quiere decir que todo está correcto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este fichero, pues, ya lo he dicho mucho, ya por eso remarco mucho lo que no os dejéis nada, porque a veces este punto, me dejo un punto, controlo. Yo voy rápido porque puede ser un examen, tengo prisa. Vale, voy rápido y le doy a ver si está bien. Un error. Vale. Lo bueno de aquí es que te dice que ya aquí te hace un indicio de lo que puede llegar a estar mal. Aquí te pone que has not NS record, como que no reconoce la NS record, no tienes el NS record. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú dices, uy, me sale esto, pues vas al fichero y buscas la línea de NS. Como solo tienes uno creado, pues hostia, pues mira, aquí me he dejado un punto. Vale, pones el punto, lo guardas, sales y vuelves a ejecutar este comando para ver si está bien. Perfecto, ok. Como os he remarcado antes, como os he dicho antes, hasta ahora hemos configurado un servicio DNS. Un servicio DNS y está todo, hasta aquí está todo correcto. Vale, lo que os he comentado antes es, ahora vamos a dar IPs. Porque, por ejemplo, si yo le digo a este servicio, si yo mismo estoy creando que este Ubuntu sea la autoridad, y le estoy diciendo que la autoridad, o sea, que el DNS principal tiene esta IP, la 110.2, claro, si yo hago un ping a esta IP que me está diciendo aquí, no me sale. ¿Por qué no me sale? Porque es lo que he dicho. Las configuraciones que estamos haciendo principalmente son como una especie de pautas hacia ti, lo que tú vas a configurar en el futuro. O sea, lo que tú pongas en ese documento es lo que tienes que configurar. Vale, entonces vale, yo configuro una cosa, el servidor funciona y todo funciona correctamente, vale. Pero como le hago un ping, no me responde. Hago un ping a 103, no me responde. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de host, ningún tipo de ordenador al cual lleva asignada esa IP. Vale, entonces en este caso vamos a crear una IP para esto, para este servidor, para la autoridad. Ya sabéis, en NanoTC, en Network y interfaces. Vale, aquí lo que pondremos será la configuración para asignarle una IP estáticamente. Y face, bueno, antes de entrar aquí, yo recomiendo, yo lo he hecho muy rápido, pero es saber qué ETAC eres. En este caso es la ETAC 1. Vale. Pues entramos nosotros al documento y vamos a proceder a la configuración. Inet, queremos una red estática. Address, aquí es lo que os he dicho antes. En address lo que vamos a poner es la IP que le hemos puesto antes que queremos que tenga nuestra autoridad. Como hemos puesto 110.2, tenemos que decir que este Ubuntu, o sea que esta autoridad tiene que tener este IP, porque si le ponemos 1.1 se va a volver loco, porque si nosotros instalamos otro Ubuntu o otro tipo de servidor o un host cualquiera, se va a volver loco porque va a decir, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está? Vale, que sí, que el servidor funcionará a nivel interno, a nivel local funcionará correctamente, pero claro, si tú buscas información de fuera, este servidor no encontrarás nunca el servidor porque no tiene IP. Vale, entonces ponemos que es la 110.2, que es lo que hemos puesto en el documento de db.martinsolano.com. Vale. No olvidarnos de la máscara, que en este caso es por la de defecto, porque como no es configurada, es la de por defecto. Vamos a decirle que tiene un gateway. Punto 1, que en este caso sería el router que le está dando la señal. Y network, la red a la cual estás perteneciendo. Aquí también tienes que tener cuidado de no tener ningún tipo de error. En algunos casos, aquí ya estaría esta configuración basada, ¿vale? En algunos casos, así ya sería correcto. Pero en otros casos a veces no funciona y tienes que poner esto. En este caso voy a ponerlo por si acaso y a ver si funciona con esto. Pero si no lo pones, también te puede llegar a funcionar. Pero a veces causa un tipo de error. Es un poco extraño esto. Guardamos, cerramos. Vale, como hemos configurado una IP, directamente si ahora hacemos un ping a esa IP, sí, vale, le hemos creado. Pero no le hemos dicho al servidor que así reinicie. Si yo le hago una IP a lo que he creado, me sigue diciendo que no. ¿Por qué? Porque hay que hacer el if down. O sea, hay que dar de baja, digamos, a ese enlace, a esta interfaz, y hay que volver a levantarlo.
Esto prácticamente es como en el packet tracer hacías un no shutdown, que es para levantar enlaces, pues lo mismo. Y if up. Vale, en este caso, como podéis ahora mismo, si hago un ping, me responde porque ya tiene IP. O sea, ya le hemos dicho que este servidor DNS, este Ubuntu, que es la autoridad, ya tiene una IP. Ya le hemos asignado una IP. Y si le damos a ifconfig, por ejemplo, veremos que ya hemos asignado, o sea, digamos que ya le estamos diciendo que esto que hemos configurado, este ordenador, o sea, esta máquina virtual, este Ubuntu Service, va a ser la autoridad principal, va a ser la autoridad, el que mandará sobre. Y aquí, o sea, todo el mundo que haga consultas por la parte tanto para web server o para otros ordenadores, va a tener que mirar aquí y de aquí tendrá toda la información y te va a redirigir a donde tú quieras ir. En este caso, ya le hemos puesto IP al Ubuntu y ahora vamos a reiniciar el servicio que hemos instalado antes. El servicio bin, aquí pone 9 y aquí lo que vamos a hacer es ponerle restart, que es para reiniciar el servicio de bin. Esperamos, sale todo ok, perfecto. Al salir todo ok quiere decir que hemos configurado correctamente el servidor, el dominio. Vamos a hacer una prueba con dig. El comando dig sirve para que tú cuando le preguntas un dominio o un subdominio, él te responda con una IP. La prueba es, por ejemplo, vamos a poner w.martinsolano.com, ¿vale? Dig. Como podéis ver, lo que le he preguntado yo, ¿qué IP tiene martinsolano.com? Vale, pues aquí te dice martinsolano.com tiene el alias de web server martinsolano.com, los que he comentado antes, el caminito que hace. Vale. Y quiere decir que webserver.com tiene esta IP. O sea, me está respondiendo que martinsolano.com está asignada a esta IP. Vale, perfecto, pues ya te responde. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un dig a webserver.martinsolano.com, me sale la pregunta que yo he hecho y me responde que webserver tiene esta IP. Y yo, si hago, por ejemplo, autoridad.martinsolano.com, me dirá que autoridadmartinsolano.com me está respondiendo que tiene la 110.2. Una vez llegado a este punto, quiere decir que el servidor funciona correctamente. Y si queremos añadirle más subdominios, o por ejemplo, si queremos añadir un web server, un dominio, un servidor para HTTP, lo que tendremos que hacer será crear otro Ubuntu que sea ese, y asignarle la IP de web server, y ahí configurar HTTP para que pueda leerlo. Entonces, claro, preguntará aquí, de aquí preguntará a web server y web server volverá aquí respondiéndole que ese sí es el servidor HTTP. Y hasta aquí las configuraciones de DNS. Es un poco complicado, pero lo que hay que entender aquí son los conceptos. Una vez esto ya está finalizado todo, hemos configurado esto. Y si queremos añadir alguna cosita más, tenemos que modificar el documento db.martinsolano.com si queremos añadir más IPs, más nombres, más subdominios, más dominios. Muchas gracias.